empezaríamos ahora con el capítulo 3 de Colosenses. ¿Me están escuchando bien? Hagan el dedito. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a orar antes de comenzar y para que el Señor nos guíe. Y es un hermoso capítulo acerca de Colosenses, así que vamos a dejar que nuestro Señor nos revele su palabra, que sea una exposición que realmente toque nuestros corazones y nos ayude a crecer. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor y Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das, Señor, de poder ahora estudiar tu palabra, que es tan importante para nuestra alma, para nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias por este santo libro. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos estés revelando la palabra de nuestro Dios. Por eso, Padre, invocamos tu nombre sobre esta reunión, sobre cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que nos bendigas a través de tu palabra y que nos ayudes y nos reveles a Cristo a través de este santo libro, Señor, y este capítulo 3 que sea de inspiración, de bendición, de edificación para nuestra alma, Padre Santo. Queremos dejar todo en tus preciosas manos para que desde tu trono divino, Señor Jesús, podamos escucharte hablar. Por eso te ruego que guíes mis cuerdas vocales, mi mente, Señor, mi intelecto, pero también ruego que el Espíritu Santo esté obrando a través mío y Espíritu Santo habla por mí. Todo aquello que querés expresar, hacelo de tal manera, Señor, que salgamos de este lugar, de este tiempo de estudio con la palabra revelada en nuestros corazones, con nuestra vida transformada y que podamos aplicar cada una de las cosas que escuchemos, que hablemos, Señor, de tal manera que podamos ser, nuestra vida vaya siendo transformada a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar entonces, como les decía, vamos a leer el capítulo 3, la primera parte del capítulo 3 hasta el versículo hasta el versículo 10 lo vamos a leer. Después vemos si incluimos el 11 o no. Pero yo, como saben, utilizo la versión Reina Valera, así que, la nueva versión internacional, no Reina Valera. Igual en el estudio preparé los dos versículos de una y otra Biblia y me voy a referir a los dos. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 3 de Colosenses. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador, o sea, a la imagen de Cristo Jesús.
Así que muy bien, vamos a comenzar ahora en este capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo. Epístola quiere decir carta, ¿no? Es una carta que Pablo le escribió a la carta de Colosenses y por supuesto tenemos la enorme bendición de tenerla nosotros también en nuestras manos. Llegamos al capítulo 3 y todas las cartas de Pablo, la mayoría tienen una parte práctica. De esa manera él acostumbraba a escribir. Y la parte doctrinal ya la hemos estado viendo en los capítulos 1 y 2, donde ahí a Pablo hablaba que toda la plenitud de Dios estaba centrada o concentrada en la persona corporal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y esa plenitud la habíamos recibido nosotros. Cristo nos la dio a cada uno de nosotros. ¿Y esa plenitud cuál es? Es el poder de Dios, el poder que Dios tiene para con nosotros, y también los atributos de Dios que los habíamos visto anteriormente: la paz, el amor, la justicia, la misericordia. Lo habíamos visto eso en el estudio pasado. Así que Pablo lo que hace es centrarse en esa parte de los primeros 2 capítulos de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo como Creador, la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo como Redentor y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por su iglesia y Él es cabeza. Todo esto lo habíamos visto en los estudios que habíamos tenido previamente. Así que llegamos ahora al punto donde Pablo aborda la parte práctica, o sea, dejamos es un decir, teniendo como base la parte doctrinal, ahora nos vamos a dedicar a la parte práctica, a la parte de la consagración o la dedicación del creyente a las cosas de Dios. Y la pauta ¿cuál es? Que nosotros al conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al nosotros ser con Cristo escondidos en nuestro Dios, no podemos vivir de cualquier manera. No podemos tener actitudes que no coincidan o que no estén de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios y con las cosas que Él nos enseña. Porque lamentablemente una de las cosas que con el tiempo el hombre fue abandonando es su compromiso, que muchas veces se ve su falta de compromiso para con la familia, se ve su falta de compromiso para con el trabajo, con las promesas que hace, y también se ve muchas veces falta de compromiso para con Dios, para aquellas personas, por supuesto, que lo han conocido. Esta es una falencia de la era moderna, digamos así, que se está viviendo. Entonces, aquí Pablo ya dejó en claro que en la sección doctrinal, como resumen de lo que él nos enseñó en los primeros 2 capítulos, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completos con Él. Y estamos completos con Él y también hemos resucitado con Él. Yo ahora quiero poner una filmina, compartirla. ¿Ahí se ve bien? No. A ver un minutito. Hice algo mal. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver la situación del creyente, ¿no? Y con esto que les estaba diciendo a título de resumen, que lo habíamos visto la vez pasada, pero ahora la amplié un poquito más. ¿Cuál es la postura del creyente en Cristo Jesús?
habíamos visto que morimos juntamente con Él. Estábamos muertos en el pecado. Y ese hombre muerto en el pecado, o sea, el viejo hombre, muere juntamente con Cristo. Eso lo habíamos visto en Romanos 6:8, también en Colosenses. Fuimos sepultados con Él, según Colosenses 2:12. Hemos resucitado con nuestro Señor Jesucristo y eso lo representamos en el momento del bautismo. Estamos con Cristo en el cielo, porque fuimos llevados con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está a la diestra del Padre y nosotros fuimos ascendidos al cielo o al reino de la luz. Después nos quitamos el ropaje de la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza es ese hombre pecaminoso, esa mujer pecaminosa. Nos quitamos ese ropaje de la vieja naturaleza y ese ropaje lo deshacemos, lo tiramos. No es un ropaje viejo que lo mandamos a la lavandería para que vuelva limpito, no. Lo tiramos al tacho de basura, es ahí donde lo ponemos. Y nos hemos puesto el ropaje de la nueva naturaleza, ¿sí? Este es un resumen de lo que el apóstol Pablo nos habla en ese capítulo 1 y 2 que estuvimos viendo. Ahí estaba representado que habíamos sido trasladados al cielo espiritual o al tercer cielo, la morada de Dios, las regiones celestiales donde el Señor Jesucristo nos trasladó. De ese cielo es donde Cristo vino a la tierra para morar como hombre y morir como hombre y ser ascendido como hombre Dios. Él fue la unión entre Dios y el hombre. Y después vamos a ver lo que los creyentes debemos hacer como consecuencia de todo lo anterior, de haber nacido de nuevo, de haber sido llevados al cielo con nuestro Señor Jesucristo y de haber cambiado nuestra vieja naturaleza y ahora nos vestimos con un ropaje de nuestra nueva naturaleza. O sea que lo que los creyentes debemos hacer como consecuencia, que lo leímos, ahora lo vamos a analizar, pero les presento como un resumen: buscar y concentrar nuestra atención en las cosas de arriba. Debemos hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, barrer con eso. Debemos abandonar todas las prácticas que caracterizan a ese ser no regenerado de la antigua vida que llevábamos. Y el cristiano tiene el llamado en convertirse en la experiencia diaria en lo que indica su posición delante de Cristo Jesús. Debemos atender ese llamado de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con todo lo que Él nos enseña en su palabra. Así que eso estaba resumido. Después lo van a tener lo vamos a poner ese pequeño PowerPoint en Facebook o en YouTube, y ahí lo van a ver. Sigamos entonces. Avancemos ahora con el primer versículo que acabamos de leer, que dice en la versión Reina Valera, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esta frase donde dice si pues habéis resucitado con Cristo no es un sí como que quisiera establecer una idea de duda, no, es una afirmación concreta y específica. Una expresión más adecuada sería: ya que han resucitado con Cristo, como consecuencia que han resucitado con Cristo, buscad ahora las cosas de arriba. La vida de aquellos creyentes colosenses no se ponía en duda. Había evidencia de que ellos realmente habían sido salvos. ¿Y la evidencia cuál era? Que eran hombres que actuaban con fe, hombres y mujeres que actuaban con fe, actuaban con esperanza y también actuaban con
siendo con fe, con esperanza y con amor. Ahí se me quedó ese amor, con el amor, el más importante. Ellos expresaban todo esto en su vida cotidiana y aparte dice la palabra de Dios que eran hombres y mujeres que no solo amaban a Dios, sino que también amaban a su prójimo, a los otros que habían también conocido a Dios. Así que estos puntos es evidencia de que eran hombres que realmente amaban al Señor y no había duda de su salvación, porque daban el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros también esperamos ver en nuestras vidas, que el fruto del Espíritu Santo, son 4 puntos importantes: la fe, la esperanza, el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, el amor por los santos, son 4 virtudes que realmente manifiestan que la persona está dando fruto por el poder del Espíritu Santo en su vida. Y en los hermanos colosenses esto lo veíamos, y en ustedes, que los tengo frente a mí, lo veo también, porque ustedes son hombres y mujeres que aman a Dios, tienen fe, tienen esperanza, aman a Dios y a los hombres y a las mujeres, a los hermanos. Se había corrido la voz en esa época, llegó al oído del apóstol Pablo que eran realmente hombres de fe. Y como les decía, esto es sumamente importante y debemos ver eso en nuestros hermanos. Y si no lo vemos, preguntarles, bueno, ¿por qué? Si hay falta de fe, por ahí hay falta de esperanza. Ahora en este tiempo que estamos pasando con esta crisis, que uno dice, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿O por qué permite algo así? Pero como habíamos visto, que no hay nada de las cosas que nos sucedan, que sucedieron en el pasado, en el presente o en el futuro, que escapen de la voluntad de Dios. Él tiene un plan definido y concreto y nos había advertido de que esto podía pasar. Así que no tenemos que, ¿cómo es que quiero decir? No tenemos que dejar de tener esperanza en las cosas de Dios, porque todo el plan de Dios se va a cumplir con tu vida y con la mía. Así que ahí vemos esa evidencia extraordinaria de la salvación de un hombre y una mujer. Y con respecto al amor entre los creyentes, es cómo se evidencia también, porque se dedican a la obra de Dios. El amor hacia el hermano yo lo expreso en poderles enseñar la palabra, en exponer la palabra con fidelidad, en orar los unos por los otros, en llevarnos palabras de aliento, en confiar en los pastores para pedir oración o pedir consejo, ustedes también dándonos ánimos a nosotros, orando por nuestra salud. Todo eso son expresiones de amor hacia la persona. Y ahí uno se da cuenta que esa iglesia está viva. El Espíritu Santo se está expresando a través de esos hermanos y esas hermanas. El amor es muy práctico y debe alcanzar los aspectos cotidianos de la vida. No tenemos que esperar a estar en una reunión para poder expresar amor. No, esto lo hacemos cotidianamente, todos los días, con aquellos que son nuestros hermanos en Cristo y con los que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Amén. Y ahí se ve a Cristo. Ahí se ve a Cristo en la vida de uno. Y la esperanza, por supuesto, es la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y es una esperanza que no cae en saco roto. Está muy bien fundamentada. Está fundamentada en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él murió para venir a buscar a su iglesia. Está preparando a su iglesia para venirla a buscar. Y queremos ser sujetos a esa preparación, a ese trato de Dios, para que realmente Jesucristo encuentre en nosotros una iglesia sana, una iglesia santa, entregada y dedicada y consagrada a las cosas de Dios. Así que
esta es evidencia de esa resurrección en Cristo Jesús. La fe, el amor, la esperanza son cosas que evidencian el poder de Dios manifiesto en nosotros, que son el fruto del Espíritu Santo. Entonces después continúa el versículo diciendo, ¿qué cosa? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Precisamente eso, buscar las cosas que provienen de nuestro mismo Dios. Esa debe ser la motivación de nuestra búsqueda. Fíjense qué interesante esto. Analicemos un minuto la palabra buscar. Es una palabra muy interesante. Nosotros por buscar es, bueno, perdimos algo y lo buscamos. Qué sé yo, una llave, la llave del auto, de la casa. Se perdió el perro, lo buscamos a ver dónde está. En fin, hay un sentir de búsqueda natural y normal. Pero acá, la búsqueda de esta palabra en el original griego que realmente nos está motivando a hacer, es a buscar con urgencia, que sea un deseo genuino, un deseo profundo, y buscar con ambición y compasión. Fíjense lo interesante de esta palabra. No es un buscar así nomás, ligero y superficial, no. Involucra urgencia, involucra un deseo genuino y honesto de buscar de Dios, una ambición de conocer de esa búsqueda, que esa búsqueda llegue a un buen destino, y también buscar apasionadamente, ¿sí? Eso es a lo cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo utilizando esa palabra deseo en el original. Así que tiene que haber una emoción que debe estar sentada y centrada en nuestro Señor Jesucristo. Miren, si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, por supuesto a Él lo buscamos a través de la palabra de Dios, llegamos a conocer a través de la palabra de Dios, llegamos a conocer la esperanza que tenemos que tenemos para conocer la vida eterna, la conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí llegamos a conocer todo eso. Ustedes vieron cómo pasa con los deportistas cuando quieren alcanzar una medalla de oro en las Olimpiadas. Acá Pablo habla de eso en otras cartas. Esas personas se preparan y trabajan. Bueno, tal vez haya algunos que lo hacen por el simple hecho de haber participado. Pero el que participa seriamente, como un creyente debe hacer, quieren ganar la medalla de oro. Se esmeran y se esfuerzan y se entrenan durante meses porque quieren ganar la medalla de oro. Y nosotros tenemos un tesoro que hemos ganado, y esa ganancia y ese tesoro lo vamos a tener en plenitud el día en que estemos en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Ese es el momento en que nuestra esperanza se confirma y se concreta al estar en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí vemos que tenemos que hablar y buscar de las cosas de arriba, de lo celestial, de donde está nuestro Señor Jesucristo. No debemos buscar soluciones rápidas, no debemos estar buscando salidas cómodas, con leer un versículo antes de irnos a trabajar y ya quedarnos con eso y hacer una búsqueda superficial. No. Cuestionemos, con el buen sentido, cuestionemos la palabra de Dios. Si nos dice algo, ¿por qué? Yo cuando estoy escuchando a alguien que está predicando, me anoto los versículos y después voy a buscar realmente qué es lo que los versículos dicen. Porque no me gusta quedarme con lo que escucho de un hombre una mujer predicando muy bien intencionada, por ahí me diga algo que a mí me suena raro, lo voy a buscar. Entonces tenemos que ser responsables en esto y realmente
sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro abogado, Él vela y cuida por nosotros delante del Padre. Y está el Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos. Y si logramos buscar las cosas del cielo bajo la unción y la enseñanza del Espíritu Santo, esa búsqueda va a ser extraordinaria y exitosa. Y vamos a estar conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco nos debemos, si pudiera pasarle a alguno, tampoco nos debemos remitir mucho a idolatrar a buenos predicadores, a predicadores que son elocuentes, que son chistosos, que son atractivos, que son que captan a la audiencia. Tengamos cuidado con ese tipo de predicación, porque realmente nosotros queremos alimento espiritual sólido, alimento espiritual que la mente nos nutra, aunque el que habla está medio difónico, si está hablando palabra de Dios, escuchémoslo. Busquemos a los hombres que tienen palabra revelada de la palabra de Dios, que profetizan a través de esa palabra. No nos casemos con nadie, porque si vamos a estar escuchando preferentemente a algún hombre o alguna mujer que nos cautiva, por ahí estamos escuchando a alguien con pie de barro, que donde se moja se cae. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Busquemos a Cristo. Seamos esas personas que con pasión, con urgencia, con deseo profundo, se sienta y dice: Padre, aquí estoy para que me enseñes. Pero realmente quiero aprender. Así que ese es el propósito. O sea, yo como pastor y como maestro de la Biblia, de exponerla, mi deseo es precisamente eso, de llegar a una relación, que ustedes puedan llegar a una relación con Cristo, que sea ese ánimo y ese entusiasmo de una búsqueda que los lleve a conocer plenamente a Cristo Jesús. Y la plenitud de la plenitud, por supuesto, la vamos a ver en la misma presencia de Él. Pero es nuestro propósito exponer la palabra de Dios, absorber lo que la palabra de Dios dice y que nos sea revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay muchas personas en la Biblia que han buscado a Dios y han tenido éxito. Acá nosotros buscamos a Dios para poder hacer su voluntad, y ahí llegamos a conocerlo a través de su voluntad. Si quieren anotar ahí, 26, versículo 4, dice, habla acerca de un rey de Israel, dice: Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono. Se hizo rey a los 16 años. Ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Y salto al versículo 4. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó al Señor, Dios le dio prosperidad. Miren qué resumen de una hermosa historia de un rey Usías que estuvo durante 52 años reinando como rey de Jerusalén. Y acá dice claramente, mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Este hombre fue ayudado mientras Zacarías... Pastor, segunda de Crónica. Capítulo 26, versículo 4. 26, 4. ¿Y por qué me interesó? De alguna manera entiendo que el Espíritu Santo me dio este versículo. Porque Usías no siempre buscó al Señor. Lean su historia. Cuando estuvo bajo el amparo de Zacarías, que lo ayudó en su área espiritual,
fue respetuoso, lo instruyó en el temor de Dios, Zacarías, Usías, y se empeñó en buscar al Señor. Pero tuvo momentos de debilidad espiritual. Entonces por ahí esto nos puede pasar a nosotros, que en algún momento tengamos alguna debilidad espiritual, algún error, alguna equivocación. Hermanos, retomemos el camino con el Señor porque Él nos perdona, le pedimos perdón a Dios, lo seguimos buscando y Él va a seguir prosperando y alimentando nuestra alma y nuestro corazón. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Por eso lo va a hacer y va a seguir al lado nuestro. Avanzamos un poquitito más. Cuando nosotros leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde el primer versículo de la Biblia, del primer libro, del primer capítulo, ahí nos está hablando de Cristo Jesús, porque Él es el creador de todas las cosas que vemos y no vemos. Y hasta el final nos sigue hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estamos hablando de alguien muerto, sino que estamos hablando de un Cristo vivo y verdadero. Jesucristo es tan hombre como cualquier otro hombre y es tan Dios como el mismo Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje nos enseña que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, que vienen del cielo. Y el alimento fundamental y principal precisamente es la Biblia. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Al ser semejante a Él en su muerte, ustedes saben que Jesucristo murió completamente muerto, no quedó nada vivo de Él. Y esta expresión de llegar a ser semejante a Él en su muerte es que nuestra vieja naturaleza muera completa y absolutamente muerta, que no quede nada vivo de esa naturaleza. Fíjense a veces lo que le puede pasar a uno. Yo estaba leyendo esta palabra, este versículo, y dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y le ruego a Dios que me dé el coraje, la valentía y el valor de perderlo realmente todo a fin de conocer a Cristo. Y después lo que sigue me recontra entusiasmó, porque leí, quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Fíjense, acá Pablo quiere experimentar el poder que utilizó Dios a través del Espíritu Santo para revivir a Cristo. Y yo quiero ese poder. Y no solo lo quiero, sino que lo quiero experimentar, lo quiero vivir. Porque ese es el poder que me va a sostener fuerte y firme, sobre todo en este tiempo de dificultad. Pero cuando siguió el apóstol Pablo escribiendo y dice participar en sus sufrimientos, y medio como que me frené ahí. Pero no, después lo pensé y digo, no, yo quiero participar de sus sufrimientos. Me corresponde como hijo de Dios participar de lo que Cristo sufrió porque sé que el sufrimiento perfecciona mi fe. Y no lo debo dejar de lado. Y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Como les decía recién, el viejo Carlos, el viejo Héctor, la vieja Magalí, mueren completamente para poder así nosotros disfrutar de una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos fomentar el verdadero estudio de la palabra de Dios. Es una responsabilidad, una consigna seria y responsable que tenemos que tomar para conocer al Cristo viviente. Lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Amén, amén. Ahí tenemos que estar. Eso es lo que nos trae vida. Y después dice algo más. Dice, poner el Colosenses capítulo
capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿No? Ustedes vieron, yo muchas veces escuché el ejemplo del pollo y del águila. ¿El pollo qué hace? Mira para abajo buscando el alpiste, buscando la comidita, el trigo, miran siempre para abajo. Pero el águila desde las alturas busca su alimento. Desde las alturas. No está abajo. Mira arriba buscando lo mejor para comer. Entonces acá dice, la NBI dice, concentren, fíjense, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acá el apóstol nos está invitando a concentrar nuestra atención. ¿Se acuerda cuando habíamos hablado en un mensaje de los 5 sentidos? De los 5 sentidos, ¿cuántos son 5? Y nosotros habíamos dicho que teníamos que poner todos nuestros sentidos en eso que estábamos haciendo, ya sea escuchando una predicación, leyendo la palabra, orando, poner nuestros sentidos en acción y concentrarnos en las cosas de arriba, en las cosas de nuestro Señor. Yo estuve leyendo, investigando un poco acerca de las cosas que nos permiten estar más atentos. Y una cosa que nos ayuda a estar más atentos y concentrarnos es, por ejemplo, no estar haciendo 2 cosas a la vez. No sé, por ahí estoy cocinando y leyendo la Biblia, o estoy trabajando, escuchando el celular y leyendo la Biblia. Tengo que hacer o una cosa o la otra. Por ahí estoy enamorado y estoy pensando en mi enamorada o mi enamorado, o la Biblia. Estoy enamorada de mi esposa, por supuesto, pero digo, mi amor, te pongo en paréntesis un minuto, voy a leer la Biblia. En fin, una de las grandes distracciones, amados y queridos hermanos, deben saber cuál es hoy día, es el celular, internet y todas esas cosas. Es una gran distracción. El otro día estábamos escuchando un mensaje de un pastor que es un hermoso pastor, ya falleció en el 2011. Su nombre es Wilkerson, David Wilkerson. ¿Sí? Era un pastor de la ciudad de Nueva York. Yo vivía allí bastante tiempo, así que entendía lo que él decía. Él escribió un libro muy lindo que le animo a Nicolás, a Marlene, a Malena, que lean un libro que él escribió que se llama La cruz y el puñal. ¿Lo leyeron alguna vez? La cruz y el puñal. Bueno, búsquenlo, que es un hermoso libro. Sobre él cuenta acerca de su ministerio en Brooklyn, en las bajas calles de Brooklyn. Pero él decía una cosa, dio un testimonio que fue de esta manera. Él, en una época donde no había internet, ni los celulares y las tablets y todo esto que tenemos hoy, había televisión a color, no había internet y eso. Y él terminaba a la nochecita, terminaba su día de trabajo y le gustaba sentarse delante del televisor durante 2 horas a ver películas del oeste, de cowboys. ¿Se acuerdan de esas películas? Bueno, entonces en un momento él, la disfrutaba, tiro para acá, tiro para allá, qué sé yo, decía él, total, como decimos todos, están actuando, ¿no? Pero en un momento fue cierto. Y entonces sintió del Señor, el Espíritu Santo le dice, ¿qué tal si vendés el televisor y esas 2 horas que le estás dedicando a ver películas de acción, de cowboys, te los pasás orando? Y vendió el televisor. Y tomó esas 2 horas para pasarlas orando. Me estoy predicando a mí también, no solo a ustedes, me estoy predicando a mí también. Hizo eso. ¿Y cómo Dios potenció su ministerio?
cómo fue un hombre que realmente impactó la ciudad de Nueva York. Bueno, él fue uno de los que anunciaron que el 11 de septiembre en septiembre del 2011, cuando cayeron las Torres Gemelas, un mes antes Dios se lo había revelado a él. 2001, en el 2001. ¿Qué fue el 11 de septiembre del 2001? 11 de septiembre de 2001. Ahí está. 11 de septiembre de 2001. Claro, 2011 está ahí nomás. No podía ser. En 2001. Yo estaba camino a Paraguay, como iba a hacer evangelismo en Paraguay durante una semana, en obra misionera, y me enteré en el viaje. Y Dios le dijo a él, y empezó a orar por su iglesia y por sus hermanos. Muchos hermanos de su iglesia trabajaban en las Torres Gemelas. Y ese día, ninguno de los que trabajaban en las Torres Gemelas estuvieron durante el ataque de las torres. O estuvieron enfermos y se quedaron en casa, o salieron a comprar café, o no sé. Pero ahí no estaban, ninguno falleció. Pero Dios le reveló esto. Así que miren la importancia que es de realmente concentrar nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo habitual de todos los días. Eso lo debemos de erradicar. Y realmente concentrarnos, porque mire, estamos con Cristo Jesús, estamos escondidos en Dios. O sea que estamos en los lugares celestiales. Estamos más cerca del cielo que de la tierra. Somos extranjeros en esta tierra. Así que bueno, y otro versículo que nos alienta en esto, Filipenses 4:8, dice lo siguiente con respecto a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y fíjense que está hablando de los atributos de Cristo, está hablando del mismo Cristo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo nos ayuda esto a entender qué es buscar las cosas de arriba? Precisamente estas son carencias que tiene la humanidad actualmente, o el que no conoce a Cristo, en ser justo, en ser puro, en ser amable, y todo lo que hay de buen nombre, eso incorporarlo a nuestra vida. Solamente un hombre o una mujer que conoce a Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo va a adoptar estas virtudes que describen precisamente el carácter de Cristo, y Él es nuestro modelo. Así que tenemos ahí una inspiración en la palabra de Dios para entender lo que es buscar las cosas de arriba y de esa manera crecer y madurar para nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en la parte práctica para alimentar y enriquecer nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y conocerlo cada día más. Seguimos al versículo 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ahora él explica por qué pidió que nosotros busquemos las cosas de arriba, busquemos conocer a Cristo a través de su palabra. Todo eso, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hemos muerto y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en los lugares celestiales donde nos ha puesto. La NBI dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús. Ahora, si nosotros leemos Gálatas 2:20, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Pablo no fue uno de los discípulos que estaban presentes cuando Cristo murió, pero él toma la crucifixión, la toma juntamente con Cristo. O sea que él está expresando de que él murió junto con Cristo 2000 y pico de años atrás. En ese momento hemos muerto con nuestro Señor Jesucristo. Él ocupó mi lugar
Así que morimos con Él y hoy disfrutamos de la salvación y la vida eterna. Así que cuando Dios nos está, cuando la palabra nos está hablando de que hemos sido nosotros escondidos con Cristo en Dios, esto me encanta porque vieron que lo que está escondido no todos lo pueden ver. Lo pueden ver aquellos que conocen dónde está escondido eso. Pero nosotros al estar escondidos con Dios, cada vez que Satanás nos busca no nos puede encontrar. Porque tiene que atravesar la sangre de Cristo para encontrarnos a nosotros. Y estamos escondidos en Dios porque Él es nuestro amparo y nuestro refugio. Y acá ustedes saben que el hombre natural, el hombre sin Cristo, estaba escondido en Adán. O sea, nuestro padre Adán, el padre de pecado, a través de él nosotros también somos pecadores. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús, fuimos arrancados de esa vida pecaminosa y a través del Espíritu Santo hemos sido removidos de ese estado pecaminoso representado por Adán y ahora estamos escondidos con nuestro Señor Jesucristo, unidos a Él, y por eso debemos vivir una vida que permita que se refleje la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Muy bien. Seguimos un poquito más. Dice el versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cada vez que la palabra de Dios dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, o sea, está diciendo que Cristo es nuestra vida, se manifieste. Cada vez que hay una expresión de esta índole, lo que está hablando es acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Entendemos eso así? Cuando dice se manifieste, cuando dice se manifieste, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Entonces también ustedes y yo vamos a ser manifestados con Él en gloria. O sea, la ascensión que tuvimos al cielo en espíritu y en pensamiento de estar en el cielo celestial con nuestro Señor, esa ascensión va a ser completa cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nos levante con un cuerpo glorificado. ¿Se entendió eso? Así que ahí está hablando nuevamente de eso, y cuando Juan escribió en la primera carta la intención de mostrarnos la vida eterna, lo hace a través de la persona de Cristo Jesús. Hablándonos de Él, nos habla de la vida eterna y lo que vamos a poder experimentar con Él. El vivir de los creyentes, ahora lo que Pablo hace es abordar el tema de la santidad. ¿Sí? Habíamos visto que él ahora está hablándonos acerca de la parte práctica. Y una parte que él también habla en estos versículos que leímos es acerca de la vida de santidad del hombre y de la mujer. Si realmente hemos resucitado con Cristo, esa realidad será evidente en dos áreas. Fíjense, una es nuestra santidad personal. Yo como hombre, como mujer de Dios, vivo una vida de santidad personal, ¿sí? Y por consecuencia es santa la iglesia, ¿no? Pero bueno, nos concentramos en lo personal. Y como segundo punto, en nuestra relación de compañerismos con los que nos rodean. Ahí nosotros tenemos la oportunidad de demostrar la santidad que practicamos y que vivimos diariamente. Y cuando nos hablan de santidad, no sé, a mí en algún momento, ahora no tanto, pero en algún momento hablar de santidad como que
me hacía sentir como cierto temor, como cierta preocupación. ¿Podré cumplir realmente para llegar a una santidad que honre a Dios? ¿Podré? Muchas veces cuando uno le habla, le testifica a alguien de Cristo, muchas veces sucede que esa persona dice, no decido seguir a Cristo porque con mi manera de ser, con mi forma de pensar, no creo que pueda cumplir con ser santo y eso no voy a poder, y bueno, se borran. Y claro, lo que pasa es que no cuentan con que cuando uno conoce a Cristo Jesús tiene el poder del Espíritu Santo que nos anima, nos moviliza y nos respalda para vivir una vida en santidad. Por eso logramos vivir en santidad. Somos santos en el momento en que le entregamos nuestro corazón a Dios y ahí empieza un proceso de santidad donde la sangre de Jesucristo a través de su palabra nos va limpiando. Un creyente, un líder cristiano pronunció la siguiente frase en una oportunidad. Préstenme atención a lo que digo. Si los cristianos tuvieran al pecado como le temen a la santidad, sería maravilloso. ¿Se entiende esto? O sea que está diciendo que al pecado no le tenemos tanto miedo, pero a la santidad sí. Repito lo que leí. Si los cristianos tuvieran tanto miedo al pecado como le temen a la santidad, sería maravilloso. Esos cristianos andarían caminando por el cielo todos los días. De alguna manera ese término de santidad como que nos preocupa, nos hace pensar de mi respuesta hacia Dios, pero no tenemos que tenerle miedo a la santidad. Tenemos que avanzar tomados de la mano de nuestro Dios y vamos a tener éxito. Dice que Dios está sentado, que Cristo está sentado a la derecha de Dios en este mismo momento. Para el judío, en el Antiguo Testamento, y hoy sigue esto vigente, el hecho de estar a la derecha de Dios era tener un lugar de privilegio. Era una manera de hablar que tenían ellos. Era un lugar de privilegio, un lugar donde todos quieren estar. Y nosotros estamos ahí. Amén. Estamos en ese lugar de privilegio, a la derecha de nuestro Dios. Entonces, tenemos ahí que el tema de la santidad no le tenemos que tener miedo, tenemos que buscar la ayuda de nuestro Dios y confiar en Él, y el Espíritu Santo nos va a guiar para lograrlo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Aborda algunas recomendaciones en cuanto a algunos pecados específicos que enumera en el versículo 7. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Ya tienen ahí la cruz parada para clavar y hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal? Fíjense una cosa, acá esta palabra no me está diciendo que Dios va a hacer morir nuestra propia naturaleza terrenal. No está diciendo eso. Está diciéndote a vos y a mí, ustedes hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Cada vez que la naturaleza terrenal quiera aparecer, ahí le sacudimos un sablazo y seguimos adelante. ¿Cuáles son estas, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, o algunas cosas que menciona acá? La inmoralidad sexual, la impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, allá lejos y hace tiempo.
ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Así que el primer consejo que hay que hacer morir lo coloca esto todo en el área de la muerte, de sucumbir, y son todas acciones que tenemos que tomar, que tenemos que decidir, lo hemos decidido ya hace tiempo. La primera es el que menciona es en el área sexual, habla de la inmoralidad sexual, eso debe morir. Hay muchísimas personas que encumbren este pecado y viviendo en este pecado de inmoralidad sexual de alguna manera, en todas las expresiones que puede tener, aún así se piensa que están consagrados al Señor. Y no es así. Una persona que no tiene una conducta moral en cuanto a lo sexual es una persona que está en pecado y no estás consagrando su vida a Dios. Esto es algo que hay que hacerlo morir urgente. Y debemos realmente la parte física de nuestro cuerpo hacerlo sucumbir y morir, debe ir a un lugar de muerte. Pregunta, si te causa problemas tus ojos, ¿son muy mirones tus ojos? ¿O por ahí la mirada es lujuriosa, es ambiciosa en cuanto al área de la sexualidad, ya sea viendo fotos, viendo pornografía, o gente en la calle que está de cierta manera vestida o lo que sea? Si eso atrae mucho tus ojos, mata tus ojos con el sentido de desactivarlos en su acción natural y corporal y ponete los ojos de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no quiere mirar tal o cual cosa, yo no la miro. Miro a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Así que ponemos nuestros ojos en condición de muerte. Lo mismo si queremos tocar algo, si queremos escuchar algo, todo eso pongamos en una condición de muerte, que termine clavado en la cruz. Y esto cambiará nuestra perspectiva. Vamos a tener victoria en lo que es una vida de santidad. Después menciona la impureza. Este término incluye pensamientos, palabras, actitudes, miradas, gestos impuros que tienen una intención de alguna manera viciosa, cargada de mala intención o de mala expectativa. Bueno, esos pensamientos deben desaparecer. Miren, no sé si les ha pasado, pero a veces estamos orando y un pensamiento impuro se viene a nuestra mente. ¿No les ha pasado? A mí me pasa, me ha pasado. De repente, inesperadamente, Satanás manda un pensamiento impuro. Ahí al toque hay que rechazarlo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo estoy en otros negocios, estoy hablando con mi padre. ¿Vieron cómo es la naturaleza pecaminosa? Por ahí nuestra mente se va en algo que puede ser. Y no estamos paveando, mirando tele o jugando al ping-pong, no. Estamos orando y por ahí pasa una cosa así. Ahí lo liquidamos echando fuera todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios y seguimos firmes y adelante. Es una tentación que la tenemos que cancelar. Pasiones desordenadas. A veces los cristianos confiesan a algún consejero espiritual de un pecado determinado en sus vidas y piensan que, bueno, no lo pude evitar, es algo que me cuesta evitarlo. Y bueno, realmente uno debe conocer sus debilidades y no las debe ignorar. Algunas personas, algunos varones tienen inclinación por las mujeres, otros por el juego, otros por, no sé, el deporte, bueno, el hombre y la mujer. ¿Conocemos cuáles son nuestras inclinaciones o no? Claro que sí. ¿Dónde están nuestras debilidades? Sí las conocemos. Y a veces por ignorancia, a veces cuando uno es nuevo por ignorancia o porque no queremos hacer omiso, ¿cómo es que se dice? No queremos hacer caso omiso y dejamos de lado lo que nuestra conciencia nos está alertando.
avanzamos. ¿Y para qué entrar en una situación que yo sé que después voy a estar luchando con eso que hice? ¿Para qué meterme en esa situación? Cortémoslo de cuajo y no entremos en situaciones de peligro que después con eso vamos a estar luchando espiritualmente, emocionalmente y sintiéndonos miserables. No. Todo acto de que dijimos pasión desordenada, la cancelamos de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Si la pasión es buena, guiada hacia Cristo, guiada hacia ayudar a nuestros hermanos, a nuestra familia, ahí es perfecta. Pero desordenada es toda aquella que no edifica, que no ayuda, que me hace sucumbir. Continúa la lista con los malos deseos. Ahí incluye elementos anteriores de lo que habíamos anteriormente, pero también lo generaliza, lo amplía por si algún otro mal deseo aparece ahí que quiere revivir, lo liquidamos de una, lo llevamos a la cruz de Cristo. Y en el quinto punto sobre el cual nos alerta la palabra y finaliza la lista es con la avaricia. Y fíjense que la avaricia desemboca ¿en qué? En la idolatría. Yo no tengo de qué manera poder mucho respaldar esto, pero escuchamos en una oportunidad con mi esposa que cuando hay avaricia y que se torna y desemboca y se cae en inmoralidad sexual. Fíjense, acá lo que está diciendo la palabra de Dios, que cuando uno es avaro, es codicioso, siempre quiere más, siempre quiere más. Es una persona que un sueldo no le alcanza, tiene que tener 2 sueldos y cada vez ese sueldo tiene que ser mejor, y como no tiene más de lo que quería, va al bingo y empieza a jugar el bingo para tener más plata y se empieza a comprometer y saca préstamos. Es una locura, es una locura. Es una persona que dejó aparte de Dios, entendiendo que Dios es nuestro proveedor por excelencia, y puso entre su vida y la de Dios, puso ese deseo de avaricia y de codicia, de tener más y conseguirlo con sus fuerzas. Y cuando nosotros queremos conseguir algo que Dios nos prometió que nos va a dar con nuestras propias fuerzas, fracasamos y terminando reemplazando a eso que queremos conseguir por la persona de Dios. Ese pasa a ser nuestro Dios, el dinero por lo general, y ahí sucumbimos en la idolatría. Reemplazamos a Dios. ¿Se entiende eso? Por eso esto es muy delicado. Y muchos hombres, inclusive pastores, líderes, han caído en pecado por el tema de la avaricia hacia el dinero, el deseo de tener, de poseer. Es una ambición que nunca tiene fin, siempre quiere algo más. Apartémonos de eso, hermanos, apartémonos, urgente. Esa cuestión de querer conseguir por ahí bienes que muestran el poderío o lo que hemos logrado, eso hay que llevarlo a la cruz de Cristo y ahí muere. Porque podemos estar reemplazando eso por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos estos aspectos, estos pecados que hemos mencionado, pueden llevarnos a una situación dolorosa, con resultados muy dolorosos. Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos pide que vivamos en santidad, y realmente nuestra naturaleza terrenal la tenemos que crucificar junto con Cristo Jesús de Nazaret. Y todo esto que el apóstol menciona, los debemos erradicar de nuestras vidas. Vamos a evitar enormes dolores de cabeza, enormes explicaciones, llanto, amargura. Lo vamos a evitar. Como nosotros somos habitación del Espíritu Santo, fíjense qué calidad de habitación le vamos a dar a nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que va a estar encontrándose al cometer estas cosas.
Por eso es importante erradicar todo eso y el Espíritu Santo va a florecer en nuestras vidas con poder y autoridad y vamos a poder ser utilizados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que cuando hoy hablamos un montón de Pablo, cuando él escribió y llega a la conclusión que es muy actual en Primera de Timoteo 6:10, él dice, la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Es la raíz de todos los males. Por esto hay naciones que se pelean y entran en guerra, por esto hay familias que se pelean y se dividen, por esto hay iglesias que se dividen, por la terrible consecuencia que trae el amor al dinero. Es la raíz de todos los males y nos lleva a un final terrible. Así que, pero convengamos que el dinero en sí no es problema, el problema es el amor al dinero, porque sabemos que el dinero bien utilizado en una familia sana, en una familia cristiana, Dios utiliza ese diezmo, esa ofrenda, esa primicia, la utiliza para que su reino sea engrandecido, para que tengamos recursos para poder evangelizar, una casa linda donde nos podemos reunir. O sea, el dinero honra a nuestro Dios, pero mal empleado, con un concepto equivocado, como por ejemplo le pasó, ¿se acuerdan?, al joven rico, eso termina en un desastre y termina reemplazando a Dios y por eso trae consecuencias que pueden llegar inclusive a la idolatría. Si me permiten un segundito, quiero pasar ahora a lo que sigue acerca de Colosenses. Voy a tratar de hacer esta última parte lo más rápido posible, porque quiero aclarar algo aquí que por ahí. Seguimos con Colosenses capítulo 3, versículo 6 ahora. Nos sigue el apóstol Pablo presentando aspectos prácticos de nuestra vida cristiana y dice en el versículo 6, por estas cosas, las que hemos enlistado anteriormente, viene el castigo de Dios. O sea, ven que esto tiene consecuencias. No es que nosotros, habiendo conocido a nuestro Dios, vivimos una vida licenciosa, inmoral y qué sé yo. Esto tiene consecuencias y estamos bajo el castigo de Dios. Así que acá vemos una referencia que nos menciona cómo se mueve el sistema mundano. Ustedes pueden tener en su Biblia, que les quiero aclarar esto, la Biblia Reina Valera dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces uno puede llegar a pensar quiénes son los hijos de desobediencia. ¿Seremos los creyentes o serán aquellos que viven bajo este sistema del mundo? ¿Qué opinan ustedes? No me respondan, piénsenlo un segundo. Fíjense que acá, si seguimos leyendo el versículo, déjenme leer el versículo un poquitito más. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando estabas en ellas, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, sigo leyendo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense, acá de lo que está hablando Pablo cuando se refiere a todo lo anterior, está aceptando el hecho de que nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. El que se despoja del viejo hombre, ¿qué es? ¿Qué fue esa persona? Salva, ¿verdad?
porque se despojó del viejo hombre. ¿Por qué? Porque entregó su vida a Cristo Jesús y bajo el bautismo del Espíritu Santo, ese viejo hombre en la cruz de Cristo murió. Ahí murimos con Cristo Jesús. O sea que Él le está hablando a personas que ya han vencido la muerte, vencido al pecado, muriendo en la cruz de Cristo. Entonces, si ese es el caso, no pueden ser los hijos de desobediencia, porque si son hijos de desobediencia, no son aquellos que se despojaron de su naturaleza terrenal. Entonces, lo que yo entiendo, de lo que pude investigar y lo que entiendo por la palabra, es que está refiriendo a aquellas personas que están en el sistema del mundo, que no son creyentes. ¿Y por qué le dice hijos? Una alternativa a que lo... A ver, poné el micrófono, Pau, porque no te entiendo. ¿Me querés decir algo? Un minutito. No, ¿por qué le dice hijos? Ah, claro, bueno, eso es lo que quería explicar. Si uno mira al ser humano o a la población en un momento determinado, no dejan de ser personas que fueron creadas por Dios, porque ninguno de nosotros fue creado sino por Dios. Y si tomamos al mundo como familia, uno podría pensar dentro de ese concepto de que son hijos de Dios, pero viven en la desobediencia. Pero no son los hijos, resucitados. Están bajo el sistema del mundo. Esto lo infiero por lo que dice más adelante, que le está hablando a personas que han crucificado su naturaleza terrenal, o sea que viven bajo el sistema del mundo. Pero escúchenme, investíganlo ustedes también, búsquenlo, porque hay distintas ideas que mencionan. La menciona esta Biblia, la Reina Valera. Así que bueno, mi mejor entendimiento es que son personas que Dios y por eso está ese hijo ahí, pero como otras, esa última frase, si bien no la rechazan, no la pusieron en el versículo, pero no la rechazan porque hacen una llamada y dicen, algunas versiones dicen, hijo de desobediencia. Mi mejor entendimiento es esto, son aquellas personas que están bajo el sistema mundano. Y nosotros no estamos ahí. Pero la ira de Dios viene sobre todos. Eso es así. Sobre el no creyente y sobre el creyente cuando desobedece al Señor Jesús. Vamos al versículo 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea que aquí está haciendo, recordando o mencionando que en otro tiempo nosotros habíamos vivido en esa conducta, en esa manera de conducirnos. ¿Para qué lo hace eso? Para que llamarnos a la reflexión que nosotros fuimos entrenados por Satanás en un momento. Nosotros vivíamos bajo inmoralidad sexual, bajo avaricia, o sea que es un tema que nosotros conocemos, porque lo hemos vivido, pero fue tan doloroso que lo rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero le dice, sean conscientes que esto trae el castigo de Dios, aparte de la amargura, la tristeza, el dolor, la complicación, esto trae consecuencias que nos afectan para con nuestro Dios. Seguimos un poquitito más a ver si podemos terminar hasta el versículo 10. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas en vuestra boca. Así que acá está hablando, como les decía, hábitos que nosotros tuvimos que dejar. Eran cosas que
La ira era una cosa que generaba una rabieta en uno antes de conocer a Cristo, que queríamos fusilar a más de uno. Pero fíjense, la ira, que es una pasión del alma, es causa de indignación y enojo hacia una persona, hacia otra persona o hacia una situación. Y esta ira puede generar el deseo de venganza. Si es una ira muy enconada, muy enraizada, puede llegar a un deseo de venganza, y de hecho más de uno se ha vengado y ha sido tremenda esa venganza. Hay gente que llega a morir por esto. Luego menciona el enojo, que alguien hizo la mención, un anónimo dijo que la ira era... perdón. El enojo es la ira en contra de alguien, en contra de alguna persona. Y esto, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que la ira no es un pecado malo, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo ira en contra de los fariseos cuando los rechazaban a Jesús. Por ahí podemos airarnos, pero que sea por un motivo justificado y que brevemente lo resolvamos, pidamos perdón o hagamos lo necesario para que esa ira desaparezca y nuestro corazón quede en paz. Es algo que la palabra dice, que nuestra ira avance hasta antes de ponerse el sol. Ahí debe de terminar. Si somos matrimonio, no nos vayamos a la cama enojados. No, al menos si no pudimos resolver lo que estábamos hablando, pedimos tregua. Bueno, mi amor, tregua, mañana lo seguimos porque no llegamos a nada. Yo tengo razón, pero no. Hay que llegar a un acuerdo. Y si no se resolvió, se resuelve mañana, pero al otro día sí, pero sin enojo. La blasfemia puede ser de dos clases: una blasfemia en contra de Dios o blasfemar en contra de una persona. Si blasfemamos en contra de Dios, no estamos reconociendo a Dios cuando algo es hecho por Dios y se lo atribuimos a otra persona. Por ejemplo, si el médico nos operó del apéndice y todo salió bien, le damos toda la honra, la gloria, le pagamos al médico, lo felicitamos y lo abrazamos. No, le damos la honra y gloria a Dios que nos sanó, y le damos gracias por utilizar al médico, porque es un hombre que hizo bien ahí. Le damos gracias por el médico que nos sanó. Pero la honra y la gloria se la damos a nuestro Dios. Y cuando Dios hace un milagro, muchos le atribuyen ese milagro al gauchito Gil, ¿a quién? A los santos, en fin, a un montón de cosas. Eso es blasfemar en contra de Dios. Y cuando blasfemamos en contra de una persona es cuando hacemos una declaración falsa en contra de esa persona. Debemos siempre hablar la verdad, siempre de tal manera que nuestro Dios sea honrado y bendecido. Y por último, palabras deshonestas de vuestra boca significa hablar cosas ordinarias, groseras, que incluyen palabras ofensivas y obscenas, chistes provocativos, ofensivos, que hablan mal de la esposa, que hablan mal del esposo, con connotación sensual. Todo eso es un vocabulario que nosotros tenemos que directamente erradicar, porque son palabras deshonestas que salen de nuestra boca y no nos honra. Así que eso hay que abandonarlo. Y fíjense lo otro que dice acá Pablo, y ya terminamos. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Dejen de ¿qué? Mentirse. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, a nosotros, exactamente. Hablemos la verdad. Y ustedes se van a asombrar las veces que los creyentes mentimos.
Y es algo que tenemos que erradicar. Tenemos que sacar de nuestra manera de conducirnos. Por ejemplo, una mentira que por ahí uno puede ver encubierta es cuando le pagamos una coima a la policía que nos quiere hacer una boleta porque pasamos la luz en rojo. Yo llevo un récord invicto con la policía, porque siempre les hablé, porque me querían coimear, entonces les decía, yo a vos te coimeo, pero ¿cómo le explico a Dios que yo cometí el pecado de coimear a alguien? Les digo eso y lo desactivo. O se enojan y me quieren romper el auto, o se alejan de donde yo estoy. Por lo general se han alejado. Háganlo y van a ver cómo Dios los respalda. Es una cosa extraordinaria. Y por último, se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de nuestro Creador. Miren qué lindo final. Miren qué lindo final. Porque Él está recordándonos que nos pusimos el ropaje de nuestra naturaleza. Es como que nos vestimos de nueva ropa, nuevos vestidos, ¿no? Y esto es una obra extraordinaria que Dios hace y nos va renovando del conocimiento a través de la palabra de Dios, y esto hace que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se vaya dibujando en nosotros, se vaya impregnando en nuestra vida. Así que esto es un final realmente de gloria, de saber que con todo este esfuerzo, con toda esta inversión de tiempo y decisiones que tomamos, en definitiva lo que estamos llegando es a un conocimiento maduro tal que la imagen de nuestro Creador se está impregnando, está llegando a nuestras vidas, y por eso cuando nos miran ven realmente a nuestro Señor Jesucristo. Terminamos acá. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pueden activar los micrófonos ahora? ¿Alguna pregunta que pueda surgir? Que les sea que nos ayude. Entonces, del versículo 8 en adelante nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Sí, es la parte práctica. Sí. Y todo lo anterior habló acerca de la doctrina, acerca de nuestra posición en Cristo Jesús. O sea, lo describe a Cristo, que es la plenitud de la divinidad de nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Con el poder, la plenitud a la cual habla es el poder y los atributos de Dios. Y esa plenitud Él nos las entregó a nosotros. Y junto con nuestro Señor Jesucristo fuimos ascendidos a los cielos. Por supuesto que en espíritu y en pensamiento. Ahí estamos, o sea. Y después nos empieza a hablar de la parte práctica, de el cambio de ropaje viejo por el nuevo, y después hacer morir todo lo terrenal, y ahí menciona una serie de conductas que Dios no acepta, que lo ofenden a Él, y por eso nos rechaza. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Buenísimo. Había pedido 1 hora y media de Zoom y llegamos a la 1 hora y media, pero todavía tenemos un ratito para orar. ¿Estamos bien entonces? No, sí, la primera parte que hablamos hoy la deduzco se reduce al versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Una palabra que Amén. y tiene esto, buscar las cosas de arriba. Sí, ese versículo lo tenía también agendado, pero no lo dije. Pero qué bueno que lo digan ustedes. Buenísimo. ¿Listo? Una pregunta. Sí, Juan. Cuando habla del cambio de lenguaje,
ropaje, ¿qué tipo de- ¿Cómo? cuando habla el cambio de ropaje, ¿vio? La letra nueva, de la letra vida a la nueva vida. Sí. ¿Hay un tiempo? Miren, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en ese momento, espiritualmente hablando, ya hemos cambiado de ropaje. Tenemos un ropaje nuevo, dado por Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza muere en la cruz. Porque le dijimos al Señor, Señor, yo creo que has muerto por mis pecados, tomaste mi lugar en la cruz, ahí llevaste mis pecados, yo acepto con fe esta verdad espiritual y real, práctica, y en ese momento nuestra ropa antigua queda crucificada en la cruz. Ahora, eso nos hace santos, con un nuevo ropaje. Ahora, lo que tenemos y en lo que entramos en un proceso de santificación, porque una persona que entrega su vida a Cristo, hay muchas cosas de la Biblia que no conoce todavía, porque está como un bebé bebiendo leche, que no entiende mucho inclusive de lo que le pasó. Ahí empieza el proceso de santificación y esa ropa se va limpiando, va luciendo cada vez más limpia, más limpia, más limpia. Pero la recibimos en ese momento, ¿se entiende? Porque cada vez que Dios habla, o el apóstol Pablo está hablando de esa nueva ropa que Dios nos da, se está refiriendo a nuestra salvación. ¿Se entendió, Juan? Sí, se entendió perfecto. ¿Se entendió? Está bien. Así que... Perfecto. Buenísimo. ¿Listo entonces? ¿Oramos? Dedito arriba, ¿oramos? Oramos. Bueno, amén. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos invertido, Padre Celestial, para que a través de tu santa palabra, Dios mío, podamos madurar, podamos crecer, podamos también, Dios, queremos que nos convoques a través de tu palabra a revisar esto que hemos leído, esto que hemos visto, porque realmente queremos que nuestro ropaje, este nuevo ropaje que tenemos en Cristo Jesús, Señor, vaya cada vez siendo más y más blanco. Queremos cada vez más madurar en tu presencia, Padre Celestial, llegar a conocerte, Cristo, cada vez más y mejor. Padre Celestial, gracias por este llamado de atención que nos haces a través de tu palabra, porque queremos, Padre mío, crecer. Queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos crecer como personas, Padre Celestial, para que todos aquellos que nos ven se den cuenta que hay algo en nosotros que tiene virtudes que ellos quisieran tener. Y no lo decimos esto porque sí, sino para que eso sea un testimonio, que sea un imán, que traiga a otras personas a conocer a Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias porque nos has dignificado, nos has honrado, nos has levantado, nos has traído la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Nos has hecho hombres y mujeres sabias, inteligentes, comprensivas, tolerantes, amorosas. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñaste el valor de la fe, el valor de la esperanza, el valor que tiene de poder amar a nuestro prójimo, aún inclusive en situaciones de un trato que no es favorable hacia nosotros, pero nos diste, Espíritu Santo, esa capacidad de amar a aquellos que no nos aman o que no nos aceptan o no nos toleran, Padre Celestial. Queremos honrar tu nombre en esta hora y yo bendigo a todos mis hermanos que me están escuchando y proclamo sobre sus vidas, Padre Celestial, que ellos busquen, y sé que son buscadores de la verdad,
buscadores de las cosas que vienen del cielo, Padre Celestial. Los bendigo porque sé que en su corazón les urge el deseo de buscarte, el deseo de conocerte, hacerlo con pasión, hacerlo con urgencia, con compromiso. Padre Celestial, yo declaro que es así en el corazón de mis hermanos. Y Padre Celestial, queremos realmente poner en práctica, que sea una experiencia de todos los días, aplicar ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Padre, te ruego que ese poder sobre mis hermanos y sobre mi vida ahora caiga con un manto de poder y de empoderamiento, para que el Espíritu Santo de Dios nos esté utilizando para el tiempo malo, estar firmes y fuertes, Padre Celestial, para que nuestra fe no decline, para que nuestro espíritu esté vigoroso y fortalecido, para que delante de las pruebas y las dificultades, Padre, veamos y tengamos la seguridad de que esa montaña que se levantó delante nuestro, ese gigante que nos quiere acusar y nos quiere derribar, Señor, sabemos que vamos a pasar del otro lado de esa montaña caerá en el mar y ese gigante será vencido, Padre Celestial, para que nosotros podamos pasar del otro lado con victoria, con una fe fortalecida, con un ánimo y un aliento firme en las cosas tuyas, Padre Celestial. Yo proclamo esta vida nueva, plena, sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida, Padre Celestial. Y ayúdanos y danos fuerzas, Espíritu Santo, para no caer en ninguna tentación. Líbranos de caer en tentación. Danos la capacidad moral, ética y espiritual, Padre Celestial, para en todo momento que Satanás nos quiera atacar con tentaciones, Padre Santo, las podamos rechazar de pleno, sin ninguna consideración. Las rechazamos de pleno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Úngenos, Espíritu Santo, ahora. Llénanos una vez más. Renueva la llenura de tu Espíritu en nosotros, Espíritu Santo. Y te damos gracias por lo que nos has enseñado y nos has revelado a través de tu palabra. Estamos agradecidos de todo corazón. Y Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, Dios mío. Y Señor, con el poder que nos has dado, la autoridad que nos has dado ahora, atamos a Satanás y atamos todo demonio que se quiera manifestar o que quiera oprimirnos o que quiera dañarnos en el nombre de Jesús. Atamos a Satanás y todo espíritu de maldad y los echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestro entorno natural y espiritual. Los alejamos en el nombre de Jesús de Nazaret y resistimos al enemigo de nuestra alma y le ordenamos que se aleje en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y Padre, te damos las gracias porque estamos sentados con Cristo a tu lado. Una experiencia extraordinaria que nos mantiene y nos sostiene por encima de lo natural. Estamos sobre lo sobrenatural. Y por eso, Padre, te damos las gracias, porque ahí se puede ver que nos has dado salvación, que nos has dado vida eterna y que nos has provisto y nos has capacitado para combatir al enemigo de tu alma y de nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos.